Regresamos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Doctor Danilo, en el suroccidente, en el Cauca y Nariño, Putumayo, se siguen dando las confrontaciones entre la Marquetalia y las disidencias de las FARC, y en algunas zonas con el Ejército de Liberación Nacional. ¿Qué se puede hacer para parar eso? Porque hay desplazamiento forzado, hay confinamiento, obviamente las que están sufriendo son las comunidades. Bien. Aquí es muy importante fortalecer y empoderar a la población y la autonomía de la población. Pero a los matan, los indígenas los vienen matando los campesinos. No. Usted puede verificar y hay una reducción significativa de los asesinatos, porque hay unos compromisos de los grupos armados que están en disputa en referencia a la vida. Y eso no significa que no hayan incumplido, pero cuando la fuerza social se junta y se suma, logramos que los armados, aquellos que además dicen que luchan por el pueblo, escuchen. Y en eso estamos trabajando. Pero hemos ido a Nariño. ¿Hacen presencia en los cascos urbanos? No, claro. Armados. Es que todavía no hemos logrado llegar a una fase posterior que vamos a resolver. Llevamos 6 meses en la fase de exploración. Y he dicho claramente los asuntos de la ética de la vida en el centro. Ahora vamos a una segunda fase. Esa segunda fase es la de... Pero ojo, sí. Si usted leyó una entrevista que hizo Eduardo Pizarro hace poco, cuestiona bastante el tema de la paz total. Y dice que está bastante improvisado, Sí. que no hay un camino, una ruta clara. Las rutas están claras. Porque todos los procesos terminan, obviamente, en 3 frases: desmovilización, dejación y reinserción. Sí. Todos terminan ahí. ¿Y qué ha pasado? Pues esperemos a ver, usted me No, está digo, diciendo ¿qué ha pasado? Usted está diciendo que está en la etapa exploratoria. Claro, pero ¿qué ha pasado con esas dejaciones de armas? En los territorios, ¿qué ha pasado? Que ha renacido la violencia y nuevas formas de violencia. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Pasamos de la fase de exploración a una fase dialógica explícita. Ese diálogo, esa fase dialógica tiene diferencias. El escenario de la mesa de diálogo con el ELN y eventualmente las mesas de conversaciones con aprovechemos un poquito. ¿En qué va este diálogo con el ELN? Porque el ELN está en México dialogando y secuestran a un militar en Arauca. Y ya le exigimos la libertad y antes de llegar al programa ya anunciaron que lo iban a dejar en libertad. Pero hay más asuntos, además del secuestro de la vida y la libertad de este militar, que esperamos se resuelva ya prontamente. Hay otros asuntos que están sucediendo en nuestros territorios que no necesariamente son de conocimiento de la opinión pública y nosotros estamos enfrentando de manera permanente y exigiendo coherencia en la disposición de voluntad de paz. Entonces, a mí me parece importante que sus televidentes puedan recibir este mensaje. Pasamos de una fase de exploración con todos los grupos armados a una fase dialógica. Esa fase dialógica, tiene con los de origen político unas mesas de conversaciones. Si resolvemos y hay una disposición legal de la Fiscalía General de la Nación, se levantan unas órdenes de captura, se reúnen los mandos y nos definen quiénes son los interlocutores del gobierno en esas mesas de conversaciones, con unos asuntos temáticos específicos que ya tenemos adelantados. Y eso lo esperamos empezar a desarrollar durante este mes. Si logramos... Pero usted en la oficina del alto comisionado tiene que tener una arquitectura muy fuerte. Ya vamos para allá. Muy fuerte, porque lo que tiene en este momento no le alcanza para atender todos estos asuntos. Para allá. Estamos hablando de los de origen político. ¿Qué sucede con los que no tienen origen político? A pesar y en medio de las dificultades de haber hecho las reuniones de sus mandos, a través de los facilitadores que tenemos, de las interacciones que podemos lograr, toda esta fase de exploración ha tenido testigos internacionales y la Iglesia Católica. Si pasamos a la fase dialógica con estos grupos, las conversaciones son sociojurídicas. Vamos a hablar pedagógicamente del proyecto de ley que entrará a discusión del Congreso y que tiene anotaciones, inclusiones y modificaciones de la Fiscalía General de la Nación. Porque nosotros no vamos a hacer trampas y lo que se asuma se va a cumplir.
Entonces, vamos a conversar de eso, pero sobre todo, ¿cómo garantizamos que los territorios donde tienen control urbano o rural transiten al Estado de Derecho? Y eso significa las transformaciones sociales y las respuestas del gobierno que no se había hecho nunca antes. Con este programa de gobierno, con este Plan Nacional de Desarrollo, es posible empezar a deslegitimar el uso de la violencia, por un lado, en la política, y el uso de la violencia en la economía de lucro. Pero hay una cosa importante, mire, uno escuchando los que están haciendo el seguimiento a los acuerdos de paz de Naciones Unidas, los delegados del secretario general de Naciones Unidas, ellos siempre manifiestan, y es una constante, y es que no hay la presencia institucional real en aquellos territorios. Así es. Y en ese caso tiene que haber un liderazgo muy fuerte de la Oficina del Alto Comisionado con todas sus estructuras para permitir que eso sea posible. Claro. Y esto no se ve no. en realidad, porque si no repetimos la historia. Claro, entonces para no repetirla, ¿qué estamos haciendo? Las 60 personas de la Oficina de Paz que tenían todos los gobiernos anteriores se van a desplegar en 8 regiones de Colombia para estar con presencia permanente con la población, fortaleciendo sus iniciativas en esos territorios. ¿Y las demás instituciones entonces? Entonces, en articulación con el conjunto de los ministerios. Acabo de venir ya hemos tenido 2 prereuniones de lo que se llama el Gabinete de Paz. Y posiblemente vamos a anunciar al país en las próximas semanas esa constitución del Gabinete de Paz. Porque estamos articulando... ¿Cómo es el Gabinete de Paz? Estamos articulando con los ministros y las ministras la intervención en unos territorios que ya tenemos focalizados, donde hay dinámicas de las viejas violencias, de las violencias recicladas, para enfrentar, insisto, las causas que generan que los niños y los jóvenes tengan solo como único futuro vincularse a la acción armada. Doctor Danilo, el tiempo en televisión es corto, pero nos queda poco tiempo. ¿Por qué no hacemos un mensaje muy positivo a la sociedad y vemos que la paz total y ese propósito nacional que tiene el presidente Petro sea una realidad? La realidad es que tenemos un Estado de Derecho y un gobierno que quiere reconstruir el Estado de Derecho en aquellos territorios donde otros son el Estado de Hecho. Y para eso, la población que ha padecido las violencias, que las continúa padeciendo, son el corazón y el sujeto central de la paz total. Ellos, más allá de lo jurídico, más allá de la discusión política, lo que entienden es que quieren vivir en una democracia, en el campo y la ciudad, donde no sean asesinados por ideas políticas, por imposición de ideas políticas, o donde no sean asesinados por no participar en las economías de lucro, en las economías ilegales que benefician a otros. Mil gracias por estar aquí en el programa. Pido la palabra a usted, Danilo. Muchas gracias. Mil gracias a todos ustedes por estar aquí en el programa. Pido la palabra del Canal Congreso.